Seguimos en la comuna, seguimos en este caso más concretamente en San Cristóbal y vamos a saludar al vecino y arquitecto Marcelo Magadán. Marcelo, ¿cómo andás? Bienvenido a Abran Paso, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, muy contento de poder conversar contigo, sobre todo a partir de este relevamiento en el que estuviste trabajando tan interesante sobre carteles fijados en los troncos de los árboles. Bueno, un tema que a priori lo conversábamos fuera de aire, ¿no? Parece, no se termina de entender bien cuál es el inconveniente con respecto a esta situación, pero por eso me parece que estaría bueno que empecemos por ahí, ¿no? Que nos cuentes por qué decidiste hacer este relevamiento y qué concretamente, qué significa, qué implica para un ejemplar este tipo de acciones, ¿no? Bueno, por ahora no le quiero decir agresiones, pero ya explicarás por qué sí, efectivamente es un tipo de agresión. Mirá, acá hay una cuestión que es la siguiente, o sea, el tema de arbolado, a vos te consta, es una cuestión que a mí me preocupa, en realidad me preocupa como parte de lo que tiene que ver con el paisaje urbano del barrio donde vivo, que es en San Cristóbal, pero de la ciudad de Buenos Aires en general, y que de alguna manera se vincula con mi especialidad, que es la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano. En esa cuestión del paisaje urbano, los árboles son un elemento muy importante, que no solo tienen que ver con la conformación del paisaje y con la mejora de la estética urbana, sino con otra serie de cuestiones como la reducción del efecto de isla de calor, la captura del carbono, el filtrado de contaminantes presentes en la atmósfera, bueno, la producción de oxígeno, que es tal vez la función más conocida del arbolado, la conservación de la biodiversidad en la medida en que proveen alimento y refugio, entre otras cosas, para las aves, mejoras en la cuestión de la salud mental, en la amortiguación del ruido e incluso hasta en la valorización inmobiliaria, ¿no? Ujú. En la medida en que conforman un espacio urbano de mejor calidad cuando están los árboles que cuando no están, y cuando están bien tratados o cuando están maltratados. Lo que ocurre con los carteles, no por los carteles en sí, sino por la manera en la que se fijan los carteles a los árboles, Sí. es un daño al árbol. Estamos hablando de grampas, estamos hablando de clavos, estamos hablando de tornillos, estamos hablando a veces de eh, ataduras de alambre que quedan sobre la corteza y que a medida que el árbol va creciendo generan daños, al igual que en los otros casos que comenté, ¿no? De clavos y demás, que perforan la corteza, perforan el tronco y permiten por allí el ingreso de bacterias y de otros microorganismos que pueden terminar enfermando al árbol. Mm. Eh, Es la bastante concreto. preocupación, sí, 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 tal cual. Bueno, es lo mismo que ocurre con cierto tipo de podas mal realizadas, que Ajá. por el lugar donde se corta una rama, si no está cortada adecuadamente en el momento adecuado y de acuerdo a las condiciones de cada uno de los ejemplares Sí. a podar, también implican el ingreso de determinado tipo de bacterias o microorganismos que en ciertas circunstancias terminan provocando la muerte del ejemplar. Bien. Y a partir de ahí Entonces, decidiste hacer este relevamiento. en realidad fue a partir de ahí, pero a partir de varias cosas que ocurren con los árboles en la comuna. Es A decir, ver. yo trabajo en la comuna, vivo en la comuna, Ujú. transito mucho por la comuna, consumo en los comercios del barrio. Entonces empecé a notar ciertos tipos de cosas que se repiten a lo largo del tiempo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, lo de los carteles, el año pasado yo había hecho un relevamiento de carteles que estaban en árboles ubicados en 200 metros alrededor de la sede de la comuna, alrededor de la Sí, sede de Sarandí y la autopista. me acuerdo. Eh, Porque para mí era absolutamente notable esta cuestión de que estando muy cerca del lugar donde todos los días llegan las autoridades de la comuna, no vieran cierto tipo de cosas. Es Mm. más, hasta había registrado un cartel que estaba a 9 metros de la puerta de la comuna en la vereda de enfrente. Y ahí ocurrió un fenómeno particular, es decir, hasta el momento de ese pequeño informe, donde yo me tomé el trabajo de ubicar los carteles, fotografiarlos y poner las direcciones, Ujú. mandaron una cuadrilla a sacar carteles, pero lo que fue muy gracioso, que sacaron los carteles y dejaron los clavos y dejaron los tornillos. Hubo una serie de circunstancias, además, en estos últimos tiempos que tienen que ver con y me acaba de pasar hace 2 o 3 semanas acá de nuevo en San Cristóbal, Sí. que me acerco a la inspectora de una cuadrilla que estaba podando
y estaban podando y no estaban sacando los carteles. Ah, no, porque no tenemos las herramientas. Estamos hablando de un alicate que cuesta 20.000 pesos y que casi todos tenemos en nuestra casa. Se gastan millones de pesos en podar árboles y todavía al día de hoy, después de años de estar peleando por este tema de los carteles, las cuadrillas van a podar y nos llevan un alicate para cortar las alambres, para cortar los cables, que es la otra novedad que hay ahora, los cables que van quedando colgando de los servicios de infraestructura en la calle, de teléfono, y demás, los atan a las ramas de los árboles en lugar de sacarlos. Entonces, todo esto perjudica el arbolado, que se suma a las otras cuestiones que perjudican el arbolado, que tienen que ver con que no se plantan árboles de la manera adecuada, se plantan ejemplares muy chicos, se plantan ejemplares que no son regados, se plantan con sustratos que no son acondicionados como indican los contratos y sin ningún tipo de mantenimiento ni control de plagas. Es decir, hay situaciones donde hay árboles, como uno que está ubicado en Sarandía, 50 metros de la sede de la comuna, en la vereda de la Canaro, de la plazoleta Canaro, plazoleta que tiene una empresa que se encarga de regar el pasto adentro, pero cuando vos le pedís que rieguen el árbol que está en la vereda, dicen que no les corresponde a ellos. Y se terminó salvando gracias a un par de vecinos que empezaron a ir a tirarle agua durante todo el verano con un balde, y entonces ese árbol que se había quedado sin hojas por ese tremendo golpe de calor que tuvimos durante esas semanas de mucha temperatura en pleno verano, bueno, recuperó las hojas y ahí está. Esperamos ahora que realmente pueda seguir desarrollándose, porque ahora por lo menos ya enraizó. Pero la preocupación tiene que ver básicamente con esto. Es decir, nosotros vivimos en un barrio en que las condiciones en general, desde el punto de vista estético, no son las mejores, y los árboles también nos ayudan a mejorar un poco la vista del barrio y a hacernos sentir un poco mejor cuando transitamos por estas calles. Es decir, y no deja de ser un patrimonio público, no deja de ser algo que nos cuesta a todos y que debiera ser gestionado y manejado con un poco más de rigurosidad. Es decir, no tenemos que inventar nada. Yo no soy un experto en arbolado, mi expertise pasa por la conservación de los edificios históricos, pero me he ido metiendo en esto, y me he ido metiendo en esto además participando junto con alguna otra gente de lo que es la Comisión de Espacio Público y Ambiente de la Comuna. Ahora se creó un eje de patrimonio del Consejo Consultivo que trata un poco también de reivindicar este tipo de cuestiones, lo que tiene que ver con la arquitectura, los espacios verdes, y se formó el año pasado también un pequeño grupo de trabajo en la comuna de una institución mayor que realmente hace 10 años que viene trabajando y ha empezado a revertir un poco la preocupación de los vecinos por los árboles, que es Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que lo conduce María Angélica Di Giacomo, y que la verdad que han hecho una labor muy importante, aunque todavía queda mucho por hacer. Se necesita mucho más esfuerzo, mucha más gente y mucha más gente comprometida en por lo menos no dañar los árboles. O sea, acá hay una cosa sistemática además en este tema de los carteles. Vos empezás a revisar y yo hasta he encontrado, yo en una semana caminando por el barrio simplemente para ir a tomar la línea H o ir al estudio o hacer alguna compra por la avenida Entre Ríos, yo detecté 63 carteles. Claro. E incluso con situaciones particulares como que en un solo árbol 3 carteles. O hay otras situaciones donde en un árbol tenés 2 carteles de la misma empresa de fletes, uno de cada lado. ¿Y esto, cuánto dirías que hay de responsabilidad de la comunidad, de la población, de los vecinos, los ciudadanos, y cuánto de las autoridades? Bueno, a ver, si te escuchara mi madre diría la culpa no es del perro, sino el que le da de comer. Yo creo que acá hay una responsabilidad compartida, pero, los vecinos podrían hacer más. El chiste es que para que puedan hacer más tendrían que estar informados, tendrían que tener cierto nivel de concientización y de información, y eso es responsabilidad, y después también, bueno, cierta supervisión y sanción. Y esa parte de la supervisión y sanción es bueno, y también la cuestión cultural, ¿no? La cuestión de la formación, depende de la gestión. Es decir, yo creo que hay una mayor responsabilidad de parte de la gestión, sin ninguna duda, porque son los que tienen los recursos, los mecanismos, los que reciben sueldos y demás, y los que tienen la responsabilidad de cuidar un patrimonio que es de todos. Es
Es decir, los vecinos ayudan, empujan, reclaman, está perfecto que lo hagan, pero la posibilidad que hay de modificar la cosa, más allá de la protesta, en lo concreto es regar el árbol que tienen adelante de la casa. Y a veces hay que explicarle por qué y de qué manera, y eso yo creo que sí sigue siendo responsabilidad de las autoridades. Y lo que vemos es, en mi caso en particular, que ya llevamos gestión pro Juntos por el Cambio, como se llame, ya vamos por los 20 años, y en el tema arbolado, como en algunos otros temas, como el tema basura o el tema veredas, la cosa no cambió. Se sigue repitiendo el mismo esquema y la mejor manera de llegar al mismo lugar, que en este caso es un lugar absolutamente negativo, es seguir transitando el mismo camino. Y es lo que empecinadamente han estado haciendo durante todo este tiempo. Súper entendido. Marcelo, te agradezco un montón porque esto también ayuda, ¿no? Justamente a tratar de informar, a dar a entender cuáles son los daños que se generan y cuál es la importancia que tiene esto para todas y todos en el barrio, para la comunidad, para la ciudadanía, algo trascendental, diría, porque realmente nos hace estar mucho mejor, nos hace vivir colectivamente mejor, colectiva e individualmente, por supuesto. Así que te mando un abrazo grande, te agradezco por conectarte a esta hora y por supuesto vamos a seguir de cerca el tema, como siempre. Gracias, Martín. Gracias a vos por el tiempo, por la escucha y gracias a la audiencia. Él era Marcelo Magadán, conversando con nosotros aquí en el aire de Radio Frecuencia Cero, arquitecto y vecino de la comunidad de San Cristóbal, del barrio de San Cristóbal. Llevó adelante un relevamiento sobre el arbolado público y el daño que se le hace a través de la colocación de carteles, a través de grampas, clavos, cables. Es algo que los perjudica en serio, pero que además se suma, tal como nos estaba contando, a otra serie de problemas e inconvenientes en relación al arbolado público, que es muy importante que lo podamos tomar, ¿sí? como sociedad, que podamos prestar atención porque verdaderamente nos hace vivir muchísimo mejor si tenemos un arbolado público frondoso que nos haga sentir cómodos, que nos contenga un poco el calor en esos momentos, en esas olas tan terribles que atravesamos en los veranos en Buenos Aires y en las grandes ciudades. Nosotros vamos a hacer una breve tanda si el señor Yunes quiere y enseguida retomamos con mucho más. Abran paso.